Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios y quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Queridísimos hermanos, hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento, el Señor nos muestra a través de su palabra cómo Él quiere que sea anunciado el Evangelio para que todos lleguen a la fe. De eso se trata hoy esta palabra, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos viene a mostrar que Dios precisamente quiere que vivamos la fe. En Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, para curar los corazones heridos, para gritar la liberación a los presos. El Señor me ha ungido para... ¿Lo tiene Isaías 61? Del 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera porque le predicamos también a los protestantes. Por eso dice Jehová, pero sabemos que es Yahvé, no Jehová. Pero lo importante aquí es lo que dice Isaías. ¿Otra vez? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Todos ustedes y yo fuimos bautizados y el día del bautismo hemos recibido el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Es más, todavía cuando nos confirmaron, ¿para qué nos confirmaron? Para que no hubiese duda de que teníamos en nosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a... Aquí está la clave. El profeta dice que el Espíritu de Dios está sobre él y Dios lo ha enviado. Eso que dice el profeta lo debemos vivir cada uno de nosotros como bautizados. Hemos recibido el Espíritu Santo y Dios nos ha enviado. ¿A qué? a predicar buenas nuevas. ¿A qué nos ha enviado Dios? A predicar buenas nuevas. Dios nos ha enviado a predicar la buena noticia. El Evangelio significa buena noticia. ¿Y para qué? Precisamente para lo que dice Marcos 16:15. Usted lo puede leer en su casa, no lo leemos aquí. Vaya y prediquen el Evangelio. Todo aquel que crea y se bautice se salvará y que no será condenado. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar la buena nueva. Eso lo tenemos que hacer todo, comenzando por los sacerdotes. Y el sacerdote que no predique la palabra de Dios se montó en el bus que no era. El obispo que no predique la palabra de Dios está equivocado. Muy obispo y el respeto porque es apóstol de Cristo, pero no está cumpliendo la misión que Cristo le ha encomendado. El papá y la mamá que no le predique al niño la palabra de Dios, a su hijo, que no comparta la palabra de Dios con su hijo, muy papá, muy mamá, muy cristiano, muy creyente, pero no está haciendo lo que Dios manda. El catequista que no le predique a los niños la palabra de Dios, muy catequista, mi respeto, pero no está haciendo lo que Dios manda. Hemos recibido el Espíritu de Dios y nos da una misión a todos: predicar la buena noticia para que la gente crea, para que haya fe en medio del mundo, queridos hermanos. Esto es lo importante. Sigue. A vendar a los quebrantados de corazón. Cuando se predica la palabra de Dios, vamos a vendar las heridas de aquellos que están quebrantados en el corazón. Para eso se predica la palabra de Dios. Lo hacemos los sacerdotes, pero también lo deben hacer los laicos.
porque tenemos heridas en nuestros corazones. Y la palabra de Dios va sanando esas heridas. A publicar libertad a los cautivos. El diablo nos tiene cautivos a causa del pecado. Pero cuando se predica la palabra de Dios, entonces se le predica la libertad a los cautivos. Se va liberando, por eso dice San Juan, ¿se acuerda que San Juan decía 8:31? Ustedes serán, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay una manera de liberar al ser humano. Con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, liberamos al cautivo. ¿Cuántos hijos cautivos? Porque sus padres no los han liberado predicándoles la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo cautivos? Porque los curas y los obispos no hemos predicado con valentía, con claridad la palabra de Dios. ¿Cuántos cautivos? El Señor nos da la libertad, pero para eso es necesario que se proclame la palabra de Dios. Pero cuánta pereza para leer la palabra, y cuánta pereza para predicar la palabra, cuánta falta de fe para anunciar la palabra de Dios. Nos va liberando de la esclavitud del pecado, porque la palabra de Dios nos muestra qué es bueno y qué es malo. Y cuando usted y yo miramos qué es malo, ya tenemos un camino recorrido para la liberación. La segunda parte es actuar. Si esto es malo, lo dejo. Entonces ya comencé a liberarme. Si esto es malo, me confieso. Dios me perdona, me libero totalmente. A eso vino Cristo, a liberar los cautivos. Y a través de su palabra, Dios nos libera, porque al creer en ella, como consecuencia de eso, actuamos. Y al actuar, nos liberamos de la esclavitud del pecado. ¿Qué más? Y a los presos, apertura de la cárcel. Ya nos va a abrir la cárcel. Estamos presos y Dios nos quiere libres. Para eso nos creó Dios, para ser libres. No estar encarcelados, sometidos al pecado, al mal. Y ese es exactamente el trabajo que viene a hacer Juan. El Evangelio de hoy, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, van a ver que ese es precisamente el trabajo de Juan. San Juan Bautista viene a hacer un trabajo, es el del profeta, ese que Dios te ha enviado y me ha enviado, ese trabajo que Dios nos ha dejado, pero que no lo hemos asumido. Y que cuando en el bautismo nos ungieron con el santo crisma, nos dijeron para que sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y que no hemos ejercido ese trabajo que Dios nos ha encomendado. Escuchen San Juan. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Ese hombre eres tú, ese hombre soy yo. En aquel tiempo, Juan Bautista. El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el fin? A fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era la finalidad? A fin de que todos creyesen por él. Ahí está el secreto. Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo para que vayamos a proclamar la buena nueva y que la gente crea por nosotros, instrumentos de Dios. Claro está, dice, dio testimonio. Dio testimonio y venía para que la gente creyese por él. Hermano, mire, la vida del cristiano se centra en la fe. No puede existir la vida del cristiano sin fe. Entonces Dios manda instrumentos para que nosotros aprendamos a creer. Ojo, y todos los hombres somos creyentes. Y hay dos maneras de creer. La manera de creer positiva y la manera de creer negativa. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe el día, existe la noche. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe la fe
verdadera, existe la fe falsa. Así como existe la fe que usted y yo debemos cultivar, existe otra fe que no debemos cultivar. El ser humano es un hombre de fe. Los ateos también creen, pero creen negativamente. Los cristianos creemos positivamente, pero todos tenemos que creer. Aquí no hay nadie que no crea. Por ejemplo, hablemos de Dios. Si usted es cristiano, ¿qué cree? Positivamente. Creo que Dios existe. Si usted es ateo, creo que Dios no existe. Vean la fe positiva del cristiano. Creo, hay fe, que Dios existe. Vean la fe del ateo. Creo que Dios no existe. Está la fe positiva y la fe negativa. Entonces, ningún ser humano puede vivir sin fe. Y lo que hoy Dios hace con Juan Bautista y el profeta Isaías es que usted y yo seamos entonces portadores de la fe verdadera, de la fe sana, de la fe buena. Y que el mundo crea por medio de nosotros, pero en las cosas buenas. Porque el mundo cree, pero la fe negativa se va propagando más que la fe positiva o verdadera. En cualquier plano, por ejemplo, vamos a ver sobre la Eucaristía. Hablemos de la Eucaristía. Todos creemos en cuanto a la Eucaristía. Los católicos creo que ahí está Cristo. Los protestantes, creo que ahí no está Cristo. El ateo, creo que ahí no está Cristo. Pero todos creemos. Miremos la iglesia. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Si soy protestante o si soy ateo, creo que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Creo que la iglesia es la gran prostituta. Entonces observe que está la fe positiva y la fe negativa. El mundo de hoy dice creer, y eso no basta. Tenemos que ver qué creemos, si creemos positivamente o creemos negativamente. Pero tenemos que creer. Y tenemos razones para creer, y lo que Dios nos pide hoy, que esas razones para creer las expongamos a los demás, y se llama buena noticia. Razones para creer en lo bueno. También hay razones para creer en lo malo. Por ejemplo, vamos a mirar una cosa. ¿Usted cree que su papá es su papá? Hay dos opciones. Creo que mi papá es mi papá. Segunda opción, creo que mi papá no es mi papá. Razones tengo. Puedo decir, creo que mi papá no es mi papá porque yo no me parezco a él. Porque mi papá a lo mejor es moreno y yo soy catire. Tengo razones para no creer. Pero ojo, esas razones no me llevan a saber si estoy creyendo en la verdad o en la mentira. Porque puede ser que a lo mejor mi abuelo tenía los ojos verdes y era blanco y por eso salía así. O mi tatarabuelo. Pero ¿cuál es el detalle? Que uno toma la opción de qué es lo que quiere creer. Por ejemplo, si yo creo que mi papá es mi papá, es porque le creo a mi mamá que me dijo que papá era mi papá. Oh, no. Yo no estaba cuando eso. Yo no tenía uso de razón. Yo no me di cuenta si mi papá era mi papá.
Pero si no creo que mi papá es mi papá, es porque la vecina me dijo que mi papá no era mi papá. Entonces le creí a la vecina, o le creí a Petronilo o a Pánfila. Pero en alguien creo. En el mundo de hoy los seres humanos en algo tenemos que creer. Hasta los ateos creen en algo. Los ateos dicen, creo que Dios no existe. Creo que el diablo no existe. Creo que no existe el cielo. Creo que no existe el purgatorio. Creo que no existe el infierno. Pero cree. Solamente que cree de forma negativa. Y nosotros creemos de forma positiva. Creo que existe Dios. Creo que existe el diablo. Creo que existe el infierno. Creo que existe el purgatorio. Creo que existe el cielo. De forma positiva. Hoy el Señor entonces nos invita a proclamarle al mundo la fe positiva y verdadera, la que nos ha dejado el Señor. ¿Y cómo podemos nosotros entonces aferrarnos a la fe positiva? ¿Y cómo sabemos que estamos creyendo en lo correcto? San Juan capítulo 20 versículo 30 dice, ¿cómo es que usted y yo podemos creer en lo correcto? Juan 20, 30 dice, ¿para qué se escribió todo lo que está aquí? Escuchemos. Hizo además Jesús muchas cosas, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas cosas no están escritas en este libro. Vamos a ver para qué se escribieron estas cosas. Pero estas se han escrito. Atención. ¿Para qué fue hecha la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras? ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que creáis. ¿Para qué se escribió las Sagradas Escrituras? Para que creáis. Entonces, hay una manera de creer lo correcto. Como decir que mi papá es mi papá porque mi mamá me lo dijo. Hay razones para creer. Pero hay razones para creer negativamente. La vecina me dice que mi papá no es mi papá. Hay otras razones. Puedo creer en otras cosas. Pero lo que dice la Biblia es que las Sagradas Escrituras fueron escritas para que creamos. ¿Y por qué tenemos que predicar? Marcos 16, 15. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que leerla y predicarla? Son dos cosas importantes. Leerla, predicarla. Y si no la predicamos, escuchémosla. Escuchen esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio? A toda criatura. ¿Para qué? El que creyere y... ¿Para qué vamos a predicar? ¿Otra vez? El que creyere. Para que la gente crea. Y entonces la pregunta es, si el centro de la vida cristiana o si la vida del ser humano gira en torno a la fe, ¿usted y yo estamos creyendo? Pero hay dos maneras de creer, miremoslo de otro punto de vista. Una manera de creer es de puro bla, 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 yo creo. Pero la otra manera es creerlo con convicción. El creer es normal que todo el mundo diga yo creo. Pero el creer con convicción es lo que Dios nos pide hoy y es lo que nos está faltando. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 27, vamos a encontrar a los apóstoles que ellos creían en el Señor, pero no con convicción plena. Y el Señor va a reclamar eso. ¿Por qué no creer con convicción plena? A ver qué dice el 27. A ver, escuchemos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Creían en Jesús? Sí. Pero no tenían una convicción plena que Él era Dios. Y cuando vio que calmó las aguas y le dijo al mar, cálmate, y al viento, ahí tranquilízate. Ellos que creían en Jesús se dijeron, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
Creían de palabra, pero no tenían una convicción plena de quién era Jesús. ¿Acaso no estamos nosotros igual que estos apóstoles? Creemos en Jesús, pero no tenemos una convicción plena. En el capítulo 14, versículo 26, nos vamos a encontrar a los mismos apóstoles con Jesús, pero no tienen una convicción plena, una fe sólida, firme de quién es Jesús. Escuchemos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, vieron la grandeza de Jesús, el poderío de Jesús, lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. le faltaba la fe firme, sólida, una convicción plena, no sabían quién era Jesús. Díganme, ¿no ese es el mismo pecado que tenemos nosotros? 1000 años viviendo en esta tierra y todavía no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Es un fantasma? Hermanos, Jesucristo está reclamando en su palabra que ustedes y yo no tenemos la convicción plena de quién es Él. Y hoy nos podemos preguntar, ¿sé quién es Jesús? Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.